Siempre cuando está finalizando el año, nos gusta tenerle de invitado. Él no es un invitado cualquiera. Realmente él es nuestro asesor en materia de tecnología y si algo bueno trajo este coronavirus y esta pandemia es que ha habido de manera acelerada que hacer uso de la tecnología. Pero es todo bueno. ¿Qué podríamos hablar de tantas cosas nuevas a las cuales hemos tenido, sino que aprender, por lo menos esforzarnos a mejorar para poder quedar bien? El ingeniero Idekel Morrison. Él se llama Idekel Morrison, pero yo no puedo dejar de decir que él es Idekel Morrison amador, hijo de dos grandes maestros dominicanos muy respetados en el mundo de la educación en nuestro país. Y la verdad es que le sale por todos los poros de la piel. Idekel Morrison con nosotros esta noche. Querido, gracias de nuevo por estar aquí. Doctora, gracias a usted por la invitación. Yo me siento ser parte de su programa y de su familia. Usted sabe que se le tiene un gran afecto, gran admiración, gran respeto. Y siempre es un privilegio poder tener esta conversación con usted, extensiva a toda su audiencia. Gracias por la valoración a mis padres. Idekel, ¿qué tú crees si República Dominicana hubiese podido tener un pedacito de los accesos a la tecnología de una gran plataforma como por ejemplo Silicon Valley? República Dominicana estaría en la posibilidad de generar jóvenes para estar a la altura, de tener una pequeña plataforma tecnológica que fuera haciendo marca país. Mire, doctor, es una pregunta interesante porque nos ayuda a siempre recordar que la tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Lo que transforma una sociedad no es la presencia o la ausencia de tecnología, sino la formación de su gente, la pasta humana. Yo diría más bien que la base educativa es la que puede hacer que se dé una adecuada apropiación de la tecnología. Se lo planteo porque ya hay múltiples estudios que demuestran que en una población sin educación, sin instrucción, el apropiarle de la tecnología genera un uso inadecuado de esta. Lo que vemos es mucho uso para lo banal, lo superfluo, lo ocioso, lo chabacanesco, pornografía, juegos en línea y muy poco uso educativo, de investigación y desarrollo, de aporte, porque la tecnología no transforma en sí misma al ser humano que la utiliza. Va a partir de cuál es la capacidad y la competencia que tenga ese individuo, ese ser humano que utilice la tecnología, para que haga de ella una herramienta de transformación. Y por eso en donde tenemos que enfocarnos es en seguir empujando en la educación y en rescatar el rol fundamental de la familia como el elemento base, el núcleo de la sociedad. Y cuando trabajemos estos elementos, entonces podemos ir incorporando tecnología, porque si lo incorporamos sin esos controles puede ser más negativo que positivo. Hijo de dos profesores, dos educadores, dos maestros dominicanos, saliste naturalmente como tus otros hermanos, estudiantes meritorios. La INTEC siempre pues se vanagloria dentro de sus egresados egregios hablar del ingeniero Idekel Morrison. Ya en el momento que te tocó estudiar, ¿tuviste siempre las herramientas tecnológicas? O sea, ¿tú nunca tuviste que ir a una enciclopedia física? Ya en el momento que tú llegaste, ¿pudiste tener acceso a la tecnología? ¿Cómo fue tu experiencia educativa para llegar a ser el destacado que eres hoy en este mundo, donde yo sé que te mantienes todo el tiempo estudiando, investigando para mantenerte al día, pero ¿cómo logras empezar? ¿Cómo logras cruzar la primera puerta de la tecnología en un país como el nuestro, Videkin? Fue un proceso interesante porque
Primero, desde el punto de vista académico, por el área que me incliné, fue el área de ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Lógicamente, más que tecnología aplicada per se, es un tema ingenieril, desarrollo de circuitos, conceptos de ecuaciones, interpretación del espectro, es la parte de la formación dura profesional. Sin embargo, en el 1994, que fue el año en el que entré a la universidad, era precisamente ese momento de estallido, de transición, del gran boom de la era .com, como se le llamó en algún momento, y como 6 años después se dio el gran reto del GR2K o el año 2000, que fue todo un estrés global. Esos dos acontecimientos, ese gran apogeo de la Internet y luego todo el reto de qué iba a pasar con las redes cuando se cambiase de año, me envolvió en la utilización primero de la Internet como recurso y luego en profundizar en cómo las telecomunicaciones podrían ser la base para ir brindando lo que hemos visto 20 años después, que es el ancho de banda incrementado, que son múltiples aplicaciones, que son la inteligencia de las cosas, el concepto de Smart TV, smartphone, refrigeradores inteligentes, televisores inteligentes, etc. Y en ese proceso de transición, lógicamente, también tuve que hacer uso de la enciclopedia Cumbre, de la enciclopedia Quile, La Barça, todas esas. y lógicamente me permitió esa experiencia a mí hoy poder contrastar, mientras uno tenía una limitación de contenido en la enciclopedia Cumbre, que fue la que en varios pagos pudieron comprar mis padres, y era limitada, creo eran 14 o 16 tomos, y uno tenía que circunscribirse a lo que ahí decía. Sin embargo, hoy cualquiera tiene una enciclopedia miles de veces más extensa, actualizada y además gratuita en nuestras manos. Entonces, es un contraste y una transición que la viví y que, por supuesto, esos fenómenos sociales ayudan a uno como profesional a dar una respuesta y a darse cuenta de que eso que estudiaba como base ingenieril realmente formaba parte ya de toda una necesidad social. Y es en ese proceso en el que nos vamos formando profesionalmente. No. Llegamos, República Dominicana, terminando el año 2020, un año que será recordado en el mundo entero, donde ha retado a la inteligencia, al esfuerzo y a la capacidad del ser humano. Hemos vivido en medio de una pandemia, pero no se detiene el mundo. Las economías se pueden disminuir, pero obligatoriamente hay que seguir hacia adelante. Y de repente, al estar encerrados, hemos tenido que hacer más uso de la comunicación en línea, de la tecnología, de lo digital, tanto para trabajar como para comunicarnos. Ya la gente, casi todo el mundo de manera natural, te dice, no, pero tengo un webinar, tengo una reunión por Zoom, tengo esto y aquello, mira que no, que el Facebook Live, que esto y aquello. Pero, ¿cómo se han desarrollado en medio de la pandemia estas herramientas? Si podemos hablar de algunas y realmente cómo se mantienen, porque aunque algunas tú puedes hacer una membresía y pagar por ellas, hay una gran cantidad que tienen, aunque sea de manera limitada, pero tienen servicios gratuitos. ¿De qué hablamos y cómo se sostienen, Idekel? Estamos hablando de una aceleración del uso de la tecnología realmente impresionante, es como usted lo plantea. Hay muchas de estas herramientas que estaban ahí, pero que debido a la cotidianidad en la que nos encontrábamos, no eran parte de nuestro día a día. El caso de Zoom, por ejemplo. Comenzamos a escuchar hablar de Zoom ante la necesidad. Y eso nos recuerda que precisamente la tecnología es una herramienta que da respuesta a necesidades. La necesidad del distanciamiento nos hizo pensar en cómo seguimos interactuando, cómo seguimos teniendo reuniones, cómo podemos vernos remotamente. Y comenzamos a darnos cuenta que hacerlo, por ejemplo, por WhatsApp no es la forma más efectiva porque tiene limitaciones. Hacerlo probablemente por una red social, hacerlo por Skype no fue tan competitivo como cuando descubrimos una plataforma, por ejemplo, como Zoom, para ponerle un primer caso.
Entonces, este tipo de herramientas que fueron en diversos renglones dando respuesta a la necesidad de comunicación y a la necesidad de continuar, de seguir hacia adelante, han estado ahí, como usted muy bien dice, forman parte de un modelo de negocio de esta época que se conoce como el modelo de negocio de la gratuidad, que es muy bueno estar consciente que cuando uno utiliza de forma gratuita un servicio, el pago es nuestra información, porque es como dicen los británicos, no free lunch, no existe nada gratis, no hay comida gratis. La gratuidad siempre tiene detrás un ulterior interés de algo. En este caso, usted se registra gratis, pero no se detiene a leer los términos y condiciones de uso. Y cuando le da a aceptar a esos términos de condiciones de uso que no leyó, ahí dice que pueden utilizar su email, que pueden enviarle publicidad. Cuando usted da los permisos en la aplicación en su móvil o en su computadora, usted no leyó que ahí dice que pueden rastrear lo que usted hace con su dispositivo, ver los movimientos de su pantalla, y esa información vale más dinero que lo que usted puede pagar mensualmente por la plataforma. ¿Por qué? Porque un concepto que se conoce como Big Data, que es el manejo de los grandes volúmenes de datos, tal vez la información suya o mía individual no tiene valor, pero cuando se tiene la información de 20 millones de personas o de un territorio como el dominicano, si tienen 3 millones de dominicanos, eso es más que la muestra que se necesita para cualquier encuesta. Y ya le permite a cualquier plataforma tener muchos datos de la República Dominicana, de cuáles son las cosas que más buscamos, qué son las cosas que más nos interesa, la proporción de hombre y mujer. Y esa información vale millones de dólares, porque es una información para inducir al consumo, para de esa masa crítica saber cuáles son aquellos que sí pueden pagar. Además también que parte de estos negocios de la gratuidad lo que hacen es enganchar al usuario y luego crearle necesidades por las que hay que pagar. Tú entras gratis, pero entonces a la media hora el servicio deja de funcionar. Es gratis por la primera media hora, pero tú comienzas a darte cuenta que tú necesitas una hora. Entonces te dice, mira, pero paga estos $9 al mes y así tú tienes 2 horas. Y ese es un poco el modelo de negocio. Igualmente crean necesidades de almacenamiento y uno no se va dando cuenta. Y es un proceso que se viene dando desde hace unos años en los mismos dispositivos móviles o celulares. No nos dimos cuenta que nos fueron llevando de tener todo almacenado en nuestros discos duros de nuestro celular a tener ahora que pagar almacenamiento en la nube. Resulta ahora que los dispositivos se nos ponen lentos, no tenemos espacio, porque también nos han inducido a crear contenido digital, a tomar más fotos que la que necesitamos o almacenar fotos que nunca volvemos a ver. Entonces, es también parte de un tipo de inducción, porque al final uno como usuario debe de ser consciente y es el responsable final de cómo estas grandes plataformas pueden ir manejando, ¿no? Pero es una realidad que debemos de enfrentar, pero por supuesto que ha traído un conjunto de oportunidades. La oportunidad del uso de plataformas para la comunicación, para la conexión como esta que hemos estado hablando, el desarrollo de herramientas de educación a distancia, herramientas como Google Classroom, herramientas como Microsoft Teams y otras plataformas que existen. En esta primera oleada, lo que más se ha desarrollado son los recursos de comunicación a distancia, porque lo primero que hay que hacer posible es continuar interactuando, ya sea en el plano familiar, corporativo, social, conservando el distanciamiento, que fue la principal recomendación para poder enfrentar esta covidianidad. Y eso es lo que primero se ha visto. Y luego hay una parte que la gente no ve, que es el uso de la tecnología aplicada, de análisis de computación de alto nivel, de análisis de laboratorios de electrónica aplicada al área médica, al área de la nanotecnología médica, para manipular moléculas, para manipular respuesta del concepto ribonucleico, y es lo que hizo posible que ya en un tiempo récord la humanidad tenga algunas posibilidades de vacuna, siempre viendo la vacuna como un esfuerzo humano para poder contrarrestar lo que está ocurriendo, entendiendo que dentro de la población pueden haber personas de riesgo, que esto es algo que se va ajustando con el tiempo y que hay que también dejarlo madurar porque ha sido una carrera contra el reloj para poder brindarle a la especie humana una reincorporación a la normalidad. Pero algo que nosotros no vemos es que esto ha sido cíclico. La más reciente pandemia anterior a esta fue más terrible para los seres humanos, porque, doctor, estábamos confinados sin Netflix, sin YouTube, sin televisión, probablemente sin energía eléctrica. Ahora es más cómodo estar trancado. Entonces hay cambios que también nos han favorecido como especie. Wow. Vamos a una pausa.
vamos a cumplir algunos compromisos, pero cuando regresemos, precisamente, estas herramientas nuevas que hemos visto, que hemos estado utilizando, que nos han servido tanto, que tenemos a mamá, que tenemos a la abuelita, que no podemos entrar a verla, pero la podemos ver. Abuela, ponme la cámara para acá, déjame ver cómo está todo, mira lo que hice, mira, y se siente uno más cercano. ¿Tiene algunos perjuicios? Después de la pausa, el ingeniero Idekel Morrison nos los explicará. Conversamos con el ingeniero Idekel Morrison. Hemos hecho un repaso de las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación en momentos de mantener el distanciamiento físico. Ingeniero Morrison, hablamos de que son buenas estas herramientas para podernos comunicar. Se hacen hasta fiestas. Las familias hacen fiestas, cumpleaños y brindan y hablan y las palomitas por aquí y el bizcochito por allí, etcétera. Pero, como bien usted dijo, casi todo el mundo hace uso de la forma gratuita de estas herramientas. Ya usted decía antes de irnos a la pausa que la gratuidad no existe, que tú crees que te lo están dando de gratis, pero por otro lado te están exprimiendo todas tus informaciones y utilizándose. ¿Qué usted recomienda? Por ejemplo, todavía no sabemos cuántos meses más tendremos que estar de esta manera. ¿Recomendaría usted que aquellas personas que puedan saquen una cuenta privada de una de esas plataformas, Zoom, por ejemplo, es el que pueda pagarla? ¿Cuáles serían los beneficios de hacerlo contra los de usarlo de manera gratuita? Es interesante, doctora, y lo importante es siempre adaptarse a las necesidades que uno tenga. Un grave problema que se está dando a nivel de uso de la tecnología es la subutilización, de que a veces tenemos un smartphone o un teléfono inteligente, pero nosotros no somos inteligentes en su uso. Es un teléfono inteligente con un usuario que no lo es tanto. Igualmente pasa, a veces pagamos por algo y no le sacamos todo el provecho. Entonces, en este caso, evidentemente, si uno va a darle un uso cotidiano a Zoom, va a realizar, por ejemplo, eventos con múltiples personas, quiere grabarlo, quiere almacenar esa grabación, quiere tener un uso inextenso del tiempo, ya hay diversos planes con montos de pago. Pero para uso cotidiano, de un día conectarse con un familiar, una reunión informal, se puede aprovechar la gratuidad, entendiendo siempre las implicaciones que tiene, que en sentido general es un intercambio que puede ser relativamente equilibrado cuando uno toma en cuenta también dónde la instala, cómo la configura, qué le da permiso. Eso es bueno entenderlo. Respecto a las consecuencias del uso de la tecnología, hay que entender que más que el problema está en la tecnología en sí mismo, está en la conciencia que tenemos nosotros como usuarios. El problema más serio de todo esto es que nosotros como especie humana tendemos a darle rienda suelta al estímulo. El ser humano tiende a hacer lo que más le complace, lo que más placer le genera, con lo que mejor se siente, y entonces esto ha dado espacio a un conjunto de problemas. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, es más un distractor que un estimulador de concentrarse. Y es natural entenderlo, porque todos nosotros como humanos, si nos ponen a elegir, es natural que tengamos una inclinación por lo que nos hace pasar un mejor momento. Es mejor ver una serie o una película en Netflix que ponerse a aprender a programar por internet. Eso es razonable y es normal. Entonces, ¿qué ocurre? Que no todo el mundo tiene la madurez de la autogestión. Es posible que tal vez gente como nosotros, que tuvimos una experiencia ya académica, que tenemos hábitos de estudio, sabemos discernir y decimos, bueno, no, yo voy en el fin de semana a ver una serie, pero durante la semana
yo aprendí este idioma, revisé tal concepto, hice tales eventos o cursos en línea. Esa capacidad no la tiene ni todo el mundo, y sobre todo los niños y los adolescentes. Y ahí está el primer gran reto, el acompañamiento. Si lo dejamos que sean ellos que decidan, se van a inclinar por pasarse todo el día haciendo nada en TikTok, en la tendencia superflua que hay de lo más cómodo, que es hacer un bailecito, que es exponerse con algún tipo de situaciones virales que existen. Y aunque el ocio es parte de la vida, lo que el ocio no puede convertirse en la vida misma. Ahí es que está el gran desafío. Entonces es un tema más de conciencia, porque todas las consecuencias que hay en el uso excesivo de la tecnología tienen que ver con ese desborde, cuando se pierde ese ibris que hablaban los grecorromanos del equilibrio. Entonces tenemos problemas de salud, tanto ocular, la gran cantidad de resequedad ocular, de problemas en la retina, de problemas ergonómicos, de problemas de tenditis. Es decir, hay un conjunto de patologías ya del área especializada médica que surge en un uso exagerado de jóvenes, de adultos que se pasan horas. Hay también el desarrollo de un conjunto de dependencias ya, incluso porque también recordemos que todo esto es una interacción con un órgano muy delicado que es el cerebro. Entonces hay personas que ya tienen una serie de bioquímica en su cerebro, en donde cuando se le abre ese pequeño espacio de la pornografía, se desborda una especie de adicción al tema de pornografía. Cuando se le abre ese pequeño espacio de videojuego, se desborda una dependencia a los juegos y no saben controlarse. Y de ahí vienen muchos otros problemas, o una dependencia demasiada hora con los dispositivos. O también algo que es igual de grave, el creer que todo lo que se ve en lo digital es cierto, o en creer que todo con el que usted interactúe existe. Y entonces eso da espacio al ciberdelito, a la suplantación de identidad, a la extorsión. La gran cantidad de gente que entienden que porque está en el sofá de su cama, porque alguien le escribió por Instagram, que ven la foto de esa persona, realmente hay un proceso que no se ha completado, en donde nosotros los seres humanos tendemos a creer que la interacción virtual es equivalente a la real, y no es así. Esa imagen que tú estás viendo de ese supuesto usuario en Instagram, puede ser que ese no sea él, y usted cree que está hablando con él y ella, o con ella y es él, o no se sabe qué es, porque también ahora hay otras corrientes que no se sabe lo que es, y eso entonces da espacio a un conjunto de situaciones que luego esa persona puede extorsionarlo, se dan casos de violación, de agresión, y estas son las cosas que hay que tener conciencia. Y de que me pasó en Polonia y le pasó a otra persona cercana aquí en el país. A mí me gustan mucho los zapatos, yo colecciono mis zapatos, los cuido y siempre, bueno, pues estoy chequeando zapatos, pero yo o compro zapatos, pero nos movemos tan lejos como hasta Polonia, y en Polonia incluso llegamos en temporada de invierno con menos 10 grados cero de temperatura centígrado. Y sin embargo, cuando yo cogí el teléfono para empezar a usarlo, después que llegamos del aeropuerto, estamos en el hotel, descansamos, empieza a presentarme en polaco una serie de ofertas de zapatos, pero de zapatos de verano. O sea, digo yo, ¿y cómo es esto? O sea, yo no había puesto la mano a mi teléfono en Polonia. Tan lejos llegan los datos de un individuo. O sea, en Polonia, solamente en lugares específicos podían aparecer ofertas de zapatos de verano en pleno crudo invierno con menos 10 grados cero. Y sin embargo me empezó a presentar anuncios de zapatos de verano. Cuéntame, ¿cómo es eso, Idequil? Eso es muy interesante la pregunta, porque nos ayuda a explicar cómo funciona el software o el algoritmo que hace negocio con la gratuidad. Y es que hay una trazabilidad en función de la IP. Todo el tiempo que usted, por ejemplo, utiliza aplicaciones, entra a Google, mientras estuvo en el país antes de ir a Polonia, va construyendo un perfil. Se ve que esa persona tiene N cantidad de años en un lugar geográfico que es el Caribe. Entonces se llega a una derivación en función de datos del correo electrónico
Ah, bueno, es que vive en República Dominicana, ya eso lo sabe el algoritmo. Entonces, cuando ese dispositivo vuelve y conecta, pero no está en su región de origen, hay un concepto de publicidad inteligente, en donde comienzan a desplegarse un conjunto de ofertas que son las que motivan a la compra. Vamos a colocarle calzado propio del clima para que piensen comprarlo para llevárselo a su país, por ejemplo. Wow. Entre muchas otras cosas que ocurren, y esto es todo un tema de programación, de cruce de base de datos, y fíjese la relación con la publicidad, porque la forma en la que esa aplicación o ese motor de búsqueda que se llama Google, todos usamos Google. Google es una plataforma que cuesta miles de millones de dólares, sumamente efectiva para hacer búsqueda. ¿Y cuánto pagamos nosotros por la membresía en Google? Nada. No. Entonces, ¿cómo Google hace negocio? ¿Cómo Google se sostiene? Utilizando nuestros datos cuando buscamos, cuando entramos al buscador, nos ubiquen dónde estamos con nuestras coordenadas, pide permiso en nuestro teléfono para tomar uno que otro dato, y esa es la forma en la que se sostiene. Igualmente WhatsApp. WhatsApp es una plataforma que la utilizamos, es sumamente eficiente, pero nunca nos detenemos a pensar, ¿y quién financia eso? ¿Y cómo eso se sostiene? ¿Y cómo eso está prendido cuando yo lo quiero usar? Entonces no nos detenemos a eso. Bueno, pues usted debe de saber que eso se sostiene con su información y que eso se sostiene con la publicidad, que incluso gradualmente ya hay varios planes de WhatsApp de que dentro de unos años o meses vamos a comenzar a sentir publicidad, y va a venir entonces la opción, mire, si usted no quiere que le salga una publicidad al día, pague $2 para que sea sin publicidad. Entonces, una forma, lo que le decía hace un rato, te dan la plataforma gratis, te generan la necesidad, ya estamos todos dependientes y estamos en WhatsApp. Entonces, en las próximas semanas o meses o años, viene una publicidad que una vez al día, pero personas que puedan tener cierto poder adquisitivo, le dicen, mira, si tú pagas $2 al mes, tú puedes usar WhatsApp sin publicidad. Pero claro, cuando ves miles de millones de usuarios, si aparecen 100 millones de usuarios que paguen $2 al mes, ya usted sabe, multiplica. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer uso del almacenamiento en las nubes gratuito. Así, bueno, lo recuerdo, y ya después, pues ya nosotros pagamos todos los años y te lo avisa con tiempo para que te recuerdes que tienes que pagar. Lo más reciente de ese caso, doctora, es el caso de Google Fotos. Los que son usuarios de Android deben de saber, y aprovechamos su inquietud para decírselo, que lo que fue gratuito por todo el tiempo, que era el almacenar fotografías en la herramienta de Google de fotos, que se llama así mismo Google Fotos, precisamente Google acaba de anunciar hace algunas semanas que ya a partir del próximo año va a tener un límite. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que nos dieron 10 años de almacenamiento gratuito, nos acostumbraron a tener 350 fotos en alta calidad, y ahora nos dicen que en febrero tú nada más vas a poder tener X capacidad de almacenamiento, que es el equivalente a 50 fotos de calidad. Entonces te obligan a que una buena proporción tenga que pagar y se queden gratuitos lo que a ellos no les interesa, que son aquellos que no tienen el poder adquisitivo. Eso es lo que se llama un business case o caso de negocio. Increíble. Otra pausa, pero cuando regresemos, ya los teléfonos inteligentes, ya las tablets no son un regalo para nuestros hijos, porque ya son herramientas de trabajo. Ya tenemos los niños en la casa estudiando a distancia o estudiando a través de las redes. Entonces, ¿qué podemos regalarle a nuestros hijos en estas fiestas navideñas que tal vez no sean perjudiciales, o como bien dice Ide, que lo importante es que los estemos supervisando, pero ¿qué hay que podamos darle a nuestros hijos? Ya que hablarle de una tablet es posiblemente mandarlo a estudiar. Una pequeña pausa, regresamos en breve. Continuamos con el ingeniero Idekel Morrison. Interesantísima entrevista. Si usted no estuvo en la primera parte, a partir de terminada esta, usted podrá encontrarla en nuestro canal de YouTube. Idekel,
Primero se habló de que iba a haber clases a través del Internet en República Dominicana. Yo pienso que tanto las autoridades salientes como las entrantes tenían muy buen deseo, pero estaban muy poco informadas. Me imagino que tú estabas desde la grada observando con el conocimiento pleno de la situación que iba a pasar. Bueno, ya estamos alrededor de un mes de haber iniciado las clases, luego de haberse pospuesto en varias ocasiones, y definitivamente el gran porcentaje de niños y jóvenes dominicanos no están pudiendo estudiar lo que diríamos precisamente en línea. Están estudiando a distancia, le están dando un cuadernillo, etcétera. Todavía está por verse cuál va a ser el resultado de este año, porque incluso hemos tenido audios que nos han compartido. A veces uno se ríe, pero es preocupante, de abuelas, principalmente abuelas, benditas las abuelas, llamando a las profesoras y diciéndole, profesora, yo no puedo con esta muchacha, yo tengo dolor de cabeza, yo esto no sé hacerlo, yo no sé cómo se hace, eso, etcétera, 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 etcétera. Objetivamente hablando, desde el punto de vista técnico, nada político, pero sí técnico, es importante. ¿Qué cree que va a salir? ¿Cuál va a ser el resultado de esta, por lo menos de esta primera parte de este año escolar de nuestros niños y jóvenes en República Dominicana ante su valoración tecnológica? Realmente ha sido un reto grande, inmenso, en una coyuntura que no podía haberse proyectado. Imaginar lo que estamos viviendo no estaba en la agenda preliminar de ningún país y ha sido un reto global. Dentro de ese reto había algo que estaba muy claro y es que había que buscar la forma de mantener la dinámica educativa a cualquier precio, porque si se pierde la dinámica educativa se genera deserción escolar. Es mejor intentar algo que termine siendo una oportunidad que pueda ser mejorable a no haber intentado nada. Por lo tanto, de entrada, nosotros entendemos que el Ministerio de Educación de la República Dominicana ha hecho un gran esfuerzo dentro de la realidad que tenemos en nuestro país. Nosotros venimos hace muchísimos años hablando de la brecha digital. Nosotros somos un país en vía de desarrollo, un país con muchísimos problemas, limitaciones de abastecimiento energético. Se han hecho grandes esfuerzos para cerrar esa brecha, pero la brecha está ahí. Y no solamente la brecha desde el punto de vista del acceso a los dispositivos y a la Internet, también una brecha de conocimiento. No se trata a veces solamente de que tú tengas una laptop y tengas acceso, es que no saben utilizar adecuadamente la herramienta. Es que usted le da la computadora y no saben utilizar una herramienta ofimática, no te hacen un documento en Word, no saben utilizar PowerPoint, no saben hacer una lectura comprensiva, no tienen conocimiento mínimo y básico de inglés. Es para que nos demos cuenta de que es un desafío social, no es solamente el componente meramente tecnológico. Nosotros entendemos que como en todo hay oportunidades, siempre utilizamos la expresión de que el que cree que llegó no sigue, de que habíamos planteado, y lo hicimos muy al inicio de la pandemia, de que los dominicanos y dominicanas que se conectaran a través de Internet deben de tener una plataforma a través de la cual se conecten, porque no es posible dar clases sin seguimiento, no es posible dar clases sin personalizar. Hay una experiencia muy clara que es lo que se está dando en el sector privado. En el sector privado, cada estudiante tiene un usuario, tiene una conexión, tiene un libro, tiene animaciones para sus materias. El profesor le da un examen y puede monitorear el tiempo que se tomó el estudiante en responder cada pregunta, lo supervisa. Entonces, esa experiencia hay que llevarla al sector público. Nosotros incluso planteamos, como se estaba dando en varios países del mundo, el uso de Google Classroom. Hemos hablado de Google, que es esa gran plataforma y es una de las empresas más grandes del mundo, tiene una herramienta educativa y entendemos y lo planteamos así que lo que hay que hacer es un híbrido. Quien tenga conectividad e ir motivando a la conectividad en función de ubicación geográfica, brindarle este tipo de conexión y luego utilizar otro tipo de recursos
vemos el uso de recursos de tecnología que han ido perdiendo el protagonismo y que aunque es mejor usarla a que el niño o niña o joven no tenga ninguna herramienta, sin lugar a dudas que no son las más efectivas, porque cómo tú supervisas el tiempo que están frente a la pantalla, realmente si prestaron atención, qué herramientas tú tienes para darle un examen por esa vía o una prueba o una evaluación. Entonces, hay grandes oportunidades, pero sí vemos positivo el hecho de que se dio una respuesta, de que no se perdiera el año, porque sí es importante reiterar, la deserción escolar genera delincuencia. Ese niño, niña o ese joven que deja de estar involucrado en su escuela se convierte potencialmente en o una carga social o un antisocial. Entonces, mejor que hasta se dé una promoción automática masiva y se mantenga en el sistema a que salga del sistema. Así que ojalá que, ya que se vislumbra probablemente una salida con una vacuna, vemos que la manifestación del COVID ha ido acorralándose en algunos países con la respuesta médica. Ojalá que de cara al próximo año escolar podamos incluso comenzar algún modelo de presencialidad con los cuidados correspondientes y que sigamos mejorando el modelo educativo dominicano, que es la única forma de lograr una transformación en nuestro país. Claro. Estamos en periodos navideños, fiestas, aunque tenemos que quedarnos en casa, aunque no hay mucho dinero para gastar, siempre los padres y tutores hacen un esfuerzo para buscar algún presente para sus hijos. No es ningún secreto el hecho de que lo que le llama la atención a los jóvenes es la tecnología. Pero dentro de esta tecnología tenemos que ponderábamos a veces, bueno, le voy a comprar una tablet a mi hijo porque como quiera le sirve para estudiar y eso, pero en ese tiempo, antes de la pandemia, era algo coadyuvante. Le servía para jugar, le servía para comunicarse, le servía para investigar, le servía para estudiar. Ahora, todos los que pueden y tienen conectividad, tienen casi la obligación de tener una tableta. Entonces, ¿qué le recomienda el ingeniero Idekel Morrison a los padres y tutores dominicanos que nos estén viendo? Que podamos adquirir para nuestros hijos. Yo siempre hablo de libros y eso lo sabemos. Yo sé que también tú eres muy inclinado a leer, aunque sea de la manera con la tecnología. Te encantan los ebooks solamente, a mí me gustan los dos, pero yo sé que tú eres de ebooks. Pero bueno, hablamos. ¿Qué podemos ofertarle a los padres para ver qué podrían regalarle a los hijos que, naturalmente, supervisados, no vayan a convertirse en problemas, pero que sí los puedan agradar en estas Navidades? Sí, todo un reto, porque como usted dice, ya es obsoleto y es un periódico de ayer regalar de que un celular o una tableta. Ya eso es algo que viene por sentado, aunque sabemos penosamente que hay una gran proporción de la población que aún no ha visto este tipo de dispositivos, que a veces uno mismo que tiene otra realidad olvida que paralela a nuestra realidad hay una realidad de desigualdad y falta de oportunidades, que eso siempre es bueno destacarlo para que no nos olvidemos de esa deuda social. Pero una vez visto esto, hay tres categorías de regalo. Están los gadgets, que son dispositivos, artilugios recientes, están las aplicaciones y están los accesorios o programas que se puedan dar. ¿A qué nos referimos? Como gadgets hay consolas recientes que han sido lanzadas, consolas de videojuegos. Y siempre para un niño, un joven, la más reciente consola de PlayStation, la más reciente consola del mercado es atractiva. Cuando ¿Por dónde van los PlayStation? ¿Por qué número van? ¿Por el 5? Sí, salió precisamente el 5 y cuando sea una consola lo que hay que cuidar, cuál es el contenido. Dependiendo la edad de nuestro niño o niña, entonces que el tipo de juego que descargue, verifiquemos la limitación en función de la edad. Y también hay muchos juegos sumamente interesantes que en función de la edad, este tipo de herramienta es muy positiva porque también hay juegos que ameritan la movilidad del usuario de la consola.
junto a este tema de las consolas, cuando hablamos de software, hay gift card, que son, por ejemplo, Amazon gift card, que son gift card también de consolas. Sony para PlayStation tiene una gift card que no es más que un código, eso es electrónico. Uno lo compra electrónicamente y precisamente como estamos en un distanciamiento físico, si se le quiere dar un regalo a un joven, como no vamos a poder ir a la casa a dárselo, si es a un sobrino, aún sea nuestro propio hijo o hija, entonces compramos ese gift card de una cantidad de dólares y le damos el código. Eso le permite a los jóvenes en su mundo ellos mismos hacerse sus regalos. Ellos pueden, por ejemplo, comprarse o abrir una cuenta de Spotify, que es una cuenta para escuchar música. Pueden descargar skin, que son pieles o cobertores para juegos electrónicos. Pueden comprar juegos electrónicos, descargarlos. Todo esto siempre, si son menores de edad, acompañándolos. Si son mayores de edad, aconsejándolos. Y luego, cuando hablamos de los gadgets y también de los accesorios, los relojes inteligentes en esta época es muy bueno para monitorear la actividad física. Estamos en un reto de un incremento del sedentarismo. Y en el caso de los jóvenes y los adolescentes, es un fenómeno que se está dando de esa obesidad infantil y juvenil, sumamente grave. Entonces, por ejemplo, en el caso de Apple, su más reciente Apple Watch o el reloj de Apple tiene una versión para niños y niñas, que el padre puede monitorear el reloj de Apple en el celular. Y cuando el niño o niña, incluso para pequeñitos, un niño de 7, 5, 4 años, se le pone su reloj y puede tener geolocalización, porque el reloj tiene un chip, tiene un SIM, está sincronizado a la red móvil y es una forma hasta de protegerlo, porque sabemos si en algún momento no lo vemos o se nos va, con la aplicación de Apple podemos ubicarlo geográficamente con sus coordenadas. Muchas otras marcas tienen también soluciones de relojes, como el caso de Samsung, como el caso de Xiaomi y otras marcas también, a múltiples precios, y son muy útiles porque miden incluso la calidad del sueño, la cantidad de calorías que se queman, recomiendan un tiempo mínimo de respiraciones al día. Cuando hay mucho tiempo sentado, el reloj te recomienda que te pongas de pie y te pares. Los que son más avanzados pueden hacer electrocardiogramas, pueden hacer monitoreo de los latidos del corazón. Es decir, que tiene mucho uso y ya hay casos incluso para, aunque no es el caso de regalo para adultos o personas de la tercera edad, estos relojes pueden notificar cuando alguien tuvo una caída por el tipo de movimiento rápido que da. Entonces, este tipo de accesorios son muy útiles, que se puedan regalar, todo este tipo de nuevos accesorios a nivel tecnológico que existen y que pueden ser para los jóvenes de gran atractivo. Así también hay un conjunto de regalos, por ejemplo, como telescopios electrónicos, como laboratorios electrónicos, que son kits que se pueden comprar en Amazon, que a veces de entrada no es el que el joven más quiere. Cuando usted le habla de eso y le pone al lado una consola, la consola por mucho, pero tenemos que también mantener un equilibrio de irlo estimulando a que no se pierda la conexión por la curiosidad del rigor de lo científico. Mira, este telescopio que es totalmente digital, aquí podemos ver los planetas, tú lo puedes grabar, le puedes tomar fotos y tal vez con esto estamos despertando una pasión por la ciencia, por la educación, que es algo que nunca debemos de perder para mantener siempre ese balance. Wow, muy interesante. Y de que finalmente, ¿qué les recomiendas a los más adultos que tienen que mantener teletrabajo en el hogar? Ya es una realidad. Ya a partir de los 55, 60, factores de riesgo añadidos, o sea, hasta de menos edad, mandan a la gente a trabajar desde el hogar. Generalmente tenemos que estar pegados del computador durante muchas horas. Recomendaciones puntuales para los adultos que están en teletrabajo. Mire, doctora, este es un tema sumamente interesante y voy muy brevemente a pasar de lo general a lo particular. Lo general ha llevado hasta una nueva normativa. En el caso dominicano tenemos normativas de teletrabajo. Ha también creado en las empresas un enfoque de reducción de costos, porque muchas empresas se dieron cuenta de que ese empleado que consumía energía eléctrica en su oficina de la empresa y que ocupaba un espacio por el que hay que pagar, puede hacer lo mismo desde su casa, pero el empleado es el que está aportando la energía eléctrica sin darse cuenta, por ejemplo. Entonces son una serie de cambios que van a ameritar una serie de ajustes y retos. Hasta qué punto
es efectivo, es rentable, porque el teletrabajo, y aquí venimos a las recomendaciones, debe de llevar a quien lo practica a una organización. Uno de los problemas que hemos visto con el teletrabajo es que no hay desconexión del trabajo, de que siempre, como es en función de objetivos, de resultados, nos pasamos el día completo, hacemos una pausa para comer, hacemos una pausa para resolver algo con los niños, pero volvemos. Y son las 11 y volvemos. Entonces terminamos trabajando más de 8 horas, pero solamente nos están pagando 8 horas y además eso genera un desbalance en nuestra calidad de vida. Luego también hay un tema de un mínimo de herramientas que hay que tener. Hay que tener buena iluminación, hay que tener un lugar adecuado con un manejo del sonido. Sabemos que a veces en la ciudad hay un gran tráfico, hay horas que hay mayor cantidad de ruido y probablemente tengamos una reunión y entonces no es la mejor situación verse en ese contexto. Igualmente está el ancho de banda de Internet. No es solo el teletrabajo, es que también nuestros niños y niñas están tomando clases por ese mismo ancho de banda. Entonces se degrada la calidad de conexión. Entonces, bueno, hacer un reajuste. Yo diría que las principales recomendaciones es un reajuste del plan de conexión a Internet. En esto también se está dando que se está evidenciando que en muchas ocasiones las empresas no cumplen con el ancho de banda contratado, porque a veces tenemos 2 o 3 megas que dan perfectamente, pero como la cantidad de ancho de banda efectivo que nos están brindando es medio mega, ahí se ve el problema de una vez. Porque no es solo que trabajamos, es que también tenemos Netflix, es que también nuestros televisores se conectan a Internet, es que también hay múltiples dispositivos de diversa naturaleza utilizando ese ancho de banda. Entonces, adicional, cuidar el tema de un protocolo y la conciencia, la cantidad de incidentes que se han dado de teletrabajo en todos los ámbitos, de personas de gran perfil que han sido vistas en situaciones comprometedoras, en situaciones de ruido, no quisiera ni entrar en detalle de lo que ha ocurrido, pero hay un entrenamiento mínimo que hay que tener para saber cuándo realmente la cámara está apagada o el micrófono está apagado o encendido. Entonces, todo ese tema de no dominar la tecnología y de no saber a veces que el software le puede indicar que la cámara se apagó, pero la cámara no se apagó, de que el micrófono dice que está apagado, pero realmente no está apagado. Entonces, eso ha llevado a empleados a creer que apagaron el micrófono y decir cualquier cosa de su supervisor y quedar grabado y han perdido su empleo, o personas que se han involucrado en otro tipo de naturalezas que son realmente muy complicadas y que han generado múltiples crisis. Y usted ha visto, y mucha de su audiencia también seguro ha visto, algunos de esos videos virales que van desde el ámbito educativo al ámbito corporativo, pero hasta los medios de comunicación. Para decirle, en el caso de medios de comunicación, un analista muy prestigioso de CNN estuvo haciendo unas grabaciones, creyó que el micrófono y la cámara se había deshabilitado y fue escuchado en una situación comprometedora y eso lo llevó a que lo expulsaran de los servicios que brindaba esa importante cadena. Entonces son de las cosas que tienen que ver con ¿qué? Con un mínimo de instrucción y con no confiar nunca en el medio electrónico. Ningún medio electrónico es 100% seguro, ningún medio electrónico es confiable, al menos que usted no cierre esa computadora y la ponga en otro sitio y se cerciore de que está realmente apagado. Siempre existe la posibilidad de que el gran hermano de alguna manera lo esté escuchando bien. Ay, mi madre. Y Ezequiel, muchísimas gracias. Siempre un placer de verdad tenerte. Muchas gracias a todos los que nos permiten llegar a sus hogares semanalmente. Ya estamos terminando un año. No por eso, definitivamente, desde que traspasemos el 31 y llegue el día primero, una varita mágica va a hacer que se resuelvan todas las situaciones. No pongamos demasiadas expectativas en el inicio de un nuevo año. Recordémonos que tenemos que hacer todos nuestra parte, porque todavía no sabemos hasta dónde esto va a llegar, ni cuándo vamos a tener una cobertura total a nivel de nuestra sociedad y de todas las sociedades. Mientras tanto, sigamos aprendiendo, sigamos dándonos afectos, aunque sea a distancia, sigamos cumpliendo las normas y las medidas como estas que nos ha compartido esta noche el ingeniero Ezequiel Morrison y hagamos de nuestro entorno un mejor lugar, más vivible para nosotros y para todos los demás. Buenas noches y muchas gracias. Gracias de nuevo, ingeniero Ezequiel. Mucho gusto, un abrazo.